que verifiquen que con la segunda ecuación se va a llegar al mismo resultado. ¿Okay? Entonces, observemos que delta teta es igual a omega cuadrado entre 2 alfa. Recordemos que omega cuadrado es 0 porque omega sub 0 es 0. Omega sub 0 cuadrado, disculpen, por tanto debe ser 0 porque es 0 al cuadrado. En este sentido, omega cuadrado nos dio 1,75 al cuadrado. Radianes, ojo con esto, radianes cuadrado entre segundo cuadrado. Voy a hacer un comentario acá. Los radianes no son una magnitud física. Los radianes son una magnitud angular. Los radianes, al no tener una magnitud física, simplemente nos da la idea de que estamos trabajando con ángulos, pero los radianes no es una magnitud física como tal, ¿sí? Abajo nos queda la aceleración angular, que es lo que obtuvimos acá. Bueno, vamos a arreglar esto aquí porque el 1,75 no es la omega. Ya vamos a arreglar eso. Vamos a borrar esto aquí porque esto no es la omega. ¿Okay? Acá iría precisamente la velocidad angular, que es esta que está acá. Esto. ¿Okay? Entonces, esa nos había dado 10 pi entre 9. Bueno, vamos a sacar la cuenta rápido. 10 pi entre 9. Eso nos daría 3,49. Entonces vamos a retomar acá. Sería 3,49 al cuadrado entre 2 por 1,75. Repito, omega es 3,49 radianes en 3 segundos y ese valor se eleva al cuadrado, dividido entre 2 veces la aceleración angular. Ahora sí, aquí lo que vamos a apreciar es que la variación de ángulo, que en este caso sería teta menos teta sub 0, y como ya vimos, teta sub 0 vale 0, entonces lo que estamos viendo acá es que para este problema puntualmente, delta teta es igual a teta, pues al ángulo. Entonces sería 3,49 al cuadrado entre 2 veces 1,75. Y eso nos da, ojo con esto, 3,48 radianes. Para nosotros sería importante pasar esos radianes a grados decimales. ¿Cómo se logra eso? Bueno, sencillo. 180 grados equivale a un pi radian. Entonces, 3,48 radianes ¿a cuánto equivale? Entonces, aquí lo que quería y nos da 199,38 o 39 grados decimales. Aquí podríamos, vamos a aproximarlo a 200 grados.
Fíjense que aquí los cálculos no son tan complicados porque hemos hecho primero una regla de 3 y después de esa regla de 3 usamos las ecuaciones de cinemática para sacar las cuentas que nos piden, que son la aceleración y el ángulo que ha descrito el LLP cuando ha dado el movimiento, ha hecho el movimiento en 2 segundos. Aquí vamos a hacer una pausa para que ustedes puedan pausar el video, regresar a las partes importantes del mismo, sacar la cuenta, verificar el resultado que ustedes están viendo en el pizarrón y después que se haga eso podemos continuar. Entonces vamos a hacer una pausa aquí, pausan el video, regresan a la parte que les interesa o pausan el video, sacan la cuenta, hacen la verificación y después que hagan eso, vuelven a darle continuar. Bien, después de haber hecho la pausa para verificar la cuenta, el cálculo, podemos continuar. ¿Cómo vamos a continuar? Con las otras dos partes que nos faltan del problema. Entonces vamos a minimizar acá y vamos a limpiar el pizarrón. Vamos a limpiarlo así. Bien. Hago lo mismo acá. Hay unos datos que vamos a tener en cuenta por aquí, que son importantes. Y de esta manera seguimos. Borramos con calma aquí. Y bien, bueno, vamos a colocar aquí unos datos que son importantes que probablemente vamos a utilizar en las siguientes partes del problema. La aceleración angular, que es de la parte previa, y también omega, que nos había dado 3,49 radianes por segundo. La parte B nos dicen si el disco tiene un diámetro de 30 centímetros, calcule las componentes de la aceleración. Vamos a calcular la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Entonces, esa aceleración centrípeta la vamos a calcular con omega cuadrado por R y la aceleración tangencial sería alfa por R. ¿Cuál es la diferencia entre la aceleración tangencial y centrípeta? Bueno, en el movimiento circular nosotros habíamos estudiado que la aceleración centrípeta sería esta y la aceleración tangencial sería esta. Observen que la aceleración centrípeta sería la que va directo hacia el centro y la tangencial aquella aceleración en donde el trazo del vector corta a la curva en un solo punto. ¿Ok? Bueno, hecho ese resumen teórico, la aceleración centrípeta es fácil porque es omega cuadrado por R, es decir, magnitud al cuadrado. Y
Observen que la tangencial también en este caso es sencilla porque es alfa por r. Recordemos que el diámetro nos dice que es 30 centímetros y en este caso el radio sería 15. AT, alfa por R, sería entonces 1,75 radianes por segundo cuadrado por 15. Bueno, aquí podemos vamos a trabajarlo mejor en metros para que podamos tener una visión mucho más clara. 100 centímetros es igual a 0,15 metros. Vamos entonces a hacer esa regla de 3 aquí directamente. Fíjense que centímetro se da con centímetros y metros por radianes es metro. Ojo con esto. Radianes por metro no es radian por metro. Radianes, que es una magnitud angular, al multiplicarla por una magnitud de longitud, nos da la magnitud de longitud, pues. Entonces, centímetros se va con centímetros, metros por radianes es metro, metros por segundo. Bueno, entonces nos da 0,26 metros por segundo cuadrado. Esto es el valor de la aceleración tangencial. La aceleración centrípeta sería omega cuadrado por R. Entonces sería 3,49 al cuadrado por 0,15 metros. Pues igualito radianes al cuadrado por metro me daría metro. ¿Ok? Entonces sería metros por segundo cuadrado. Y acá entonces la aceleración nos va a dar lo siguiente. En este caso nos daría 1,82. Bueno, vamos a aproximar 82,7, 0,83 metros por segundo cuadrado. Tengo la centrípeta y también tengo la aceleración tangencial. ¿Ok? Perfecto. Listo. Bueno, esto que calculé, eh, esto sería para t igual a 2 segundos. ¿Por qué? Porque ese 3,49 correspondería para t igual a 2 segundos. Aquí lo que tenemos que hacer para calcularla en el tiempo correspondiente, en esta no hay problema porque esa aceleración es uniforme. En este caso, tendríamos que usar esta ecuación para calcular la, uh, para calcular la aceleración a los 2 segundos. Esta es la centrípeta, ojo.
¿Cómo calculamos entonces para el tiempo indicado? Bueno, fíjense. Observen que omega sub 0 es 0, alfa sería 1,75 radianes por segundo al cuadrado por un segundo. Aquí tendríamos entonces 1,75 radianes por segundo. Y aquí sí vamos a hacer el cálculo como es. La aceleración centrípeta sería omega cuadrado por R, pero en este caso ese omega sería 1,75 al cuadrado por 0,15. Vamos a colocarlo una vez. Radianes cuadrados por metro sería metros, y también recordemos que eso está dividido entre segundo cuadrado. Entonces, 1,75 al cuadrado por 0,15 y nos daría 0,459 metros por segundo cuadrado. Entonces ya tenemos la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial para la parte 2 del problema. ¿Cómo terminamos el mismo? Para la parte final hay que tener en cuenta dos cosas. Que hay que usar esta ecuación y además hay que usar esta. ¿Por qué tenemos que trabajar ambas ecuaciones? Bueno, observen un detalle. Eh, y también esta. Vamos a colocar las ecuaciones de manera de que podamos entender bien qué es lo que hay que hacer. La primera ecuación nos va a permitir calcular el tiempo. La segunda ecuación también nos puede permitir calcular el tiempo. Lo que hay que ver es exactamente de qué datos se disponen. En el problema nos están diciendo que el reproductor del long play se apaga y el disco empieza a desacelerar. Pero antes de detenerse por completo, ese disco da dos vueltas. Entonces, eso quiere decir que nuestro ángulo final son dos revoluciones. Y esas dos revoluciones, recordando que una revolución es igual a un pi radian, entonces el ángulo en cuestión sería 4 pi radianes. La aceleración que nosotros tenemos allí es la misma del tramo inicial. No, porque la aceleración que nosotros necesitamos emplear es una aceleración de frenado. En este caso, eso no lo dice el problema. En el problema nos dicen que calculemos una aceleración que tiene que ver con aceleración. Es decir, una aceleración que permite una rapidez angular en incremento. Un omega final mayor que un omega inicial. En este caso, hay que tener en cuenta que el disco empieza a detenerse. Y en este sentido, es necesario encontrar esa aceleración de frenado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Observa que con esta ecuación,
yo podría calcular la aceleración de frenado. ¿Y por qué puedo calcular la aceleración de frenado? Porque se supone que omega final es cero porque se detuvo. Por tanto, yo podría entonces apreciar que alfa es igual a, si omega cuadrado es cero, omega su cero cuadrado pasa para la izquierda negativo, y observen que 2 delta teta pasaría dividiendo. Ese valor de aceleración es el que se necesita para poder trabajar nuestro problema. Si ustedes se dan cuenta y reconocen bien esa parte de allí, eso es como una aceleración muy parecida a la aceleración de un movimiento de traslación. Fíjense que la diferencia simplemente serían las magnitudes. Omega cuadrado tomaría el lugar de la velocidad inicial y delta teta sería el que cumple la función de la distancia en el movimiento traslacional, pues en el MRUA. Con ese valor de alfa vamos a utilizarla en la ecuación número 1 y ahí despejamos el tiempo y terminamos el problema. ¿Sí? Ok, esa aceleración tiene como valor numérico menos 0,1. Menos 0,485 radianes entre segundo cuadrado. ¿Cuál es ese valor de omega sub 0? El valor de omega sub 0 el valor de omega sub 0 es el correspondiente a la velocidad final del tiempo anterior. Fíjense, este omega sub 0 no es cero. Este es el omega sub 0 o la velocidad inicial del movimiento cuando empieza a frenarse. Por tanto, ese omega sub 0 es precisamente el que estaba acá, este. Porque esa velocidad inicial es la velocidad final del tramo acelerado. ¿Ok? Entonces, ese omega sub 0 de 3,49 radianes por segundo es el que yo sustituyo en la ecuación de omega cuadrado entre 2 delta teta y me va a dar precisamente la aceleración que tienen allí, que es la de 0,485 radianes por segundo cuadrado. Disculpen. Vamos a hacer una pausa acá para que verifiquen las tres cuentas que hemos hecho hasta los momentos y después que verifiquen esas cuentas, vuelven a darle a pulsar al video y continúan con la parte final del mismo. ¿Ok? Disculpen. Listo. Vamos ahora a utilizar ese valor de 0,485 en la primera ecuación y terminamos el problema. Entonces vamos a borrar aquí. Borramos aquí rapidito. Para que de esta manera podamos entonces hacer un resumen de lo visto hasta ahora. Vamos a ampliar acá. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba comentando? Bueno, omega es igual a omega sub 0 más alfa por t. Recordemos que este omega sub 0 es del tramo que se está frenando, ¿sí? Entonces, t
es igual a omega menos omega sub 0 entre alfa. Omega al momento de frenarse es 0, velocidad final 0, pues. Pero en este caso sería una velocidad angular. 0 menos, ojo con esto, 3,49 radianes por segundo entre la aceleración que yo tengo acá, ojo. Fíjense que radianes se va con radianes y segundo cuadrado se va con el segundo que está debajo del radianes que está en el numerador. Y menos por menos se van y estamos garantizando, por tanto, un tiempo positivo. Entonces sería 3,49 entre 0,485 y nos da un resultado de 7,20 segundos. Vamos a aproximarlo a 20. Realmente nos diría 7,195876. Pero vamos a aproximarlo a dos cifras significativas. Entonces, es 7,2. Bueno, jóvenes, dense cuenta que el problema no era complicado, el problema es sencillo, solo que hay que tener en cuenta ciertos detalles, que son la primera parte del problema, que corresponderían a la parte 1 y a la parte 2, o la parte A y la parte B, son del tramo en el que el LP acelera, y la parte 3 es precisamente el momento del frenado, en el cual vas a tener una aceleración angular negativa. Y eso es todo. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, activa la campanita de las notificaciones para que estés pendiente de cada video que yo